Seguro los viste caminando por Buenos Aires. Son cientos de edificios que tienen una pequeña placa de bronce en la entrada. Es una pequeña placa, pero sabés que la placa esa esconde un montón de historia y todo el mundo la ignora. Es una de las historias más grandes del siglo XX argentino. Hoy traigo para contarles la historia del Hogar Obrero, una utopía gigante, creada por un médico y una feminista. Ellos le dieron hogar a miles de trabajadores, pero todo terminó en un colapso. Así que los invito a que recorramos esta historia juntos y que desenterremos esos ecos, como dice en mi canal, esos ecos del pasado argentino. Principios del siglo XX. Buenos Aires es una ciudad de contrastes feroces. La gran aldea se transforma en metrópoli, atrayendo a miles de inmigrantes que llegan con las manos vacías y la espalda lista para el trabajo. Pero la vivienda es un problema mayúsculo. El hacinamiento en los conventillos es la norma, y el sueño de la casa propia, una fantasía inalcanzable para la clase trabajadora. En medio de esta realidad, un hombre tiene una idea revolucionaria. No es un empresario, sino un médico cirujano, Juan Bautista Justo. Al operar los cuerpos de los trabajadores, entiende que las enfermedades que los aquejan no nacen en sus órganos, sino en la miseria de sus condiciones de vida. Fundador del Partido Socialista, era un hombre de una integridad intachable, viudo y 20 años mayor que la joven que pronto cambiaría su vida. Alicia Moró. También médica, brillante, una pionera del feminismo que se abría paso en un mundo de hombres y que veía en la ciencia y la política las herramientas para la emancipación de la mujer. Sus caminos se cruzaron, inevitablemente, en los círculos del Partido Socialista. Él, el líder consolidado, vio en ella a la heredera intelectual de sus ideas, una visión moderna y feminista que le faltaba a su movimiento. Ella vio en él al hombre que podía dar una estructura nacional a sus luchas. Se enamoraron. Se casaron en 1922 y su hogar se convirtió en el epicentro de un nuevo sueño para la Argentina. Así, el 30 de julio de 1905, funda el Hogar Obrero, cooperativa de crédito, edificación y consumo. No era una empresa para lucrar, sino una cooperativa basada en la autogestión y la ayuda mutua, autónoma del Estado. El principio era simple: los propios trabajadores, ahorrando en conjunto, se convertirían en los constructores de sus propios hogares. La pareja no solo compartía un hogar, compartía un proyecto de país. La utopía tenía ahora dos motores honestos. Y el sueño empezó a tomar forma. Durante décadas, el Hogar Obrero creció de manera exponencial hasta convertirse en la cooperativa más grande de América Latina. Pero, ¿cómo era posible? ¿De dónde salía el dinero para levantar una ciudad dentro de otra ciudad? No era magia, ni subsidios del Estado. Era un ingenioso sistema de 3 motores que se alimentaban entre sí. El primer motor, el corazón de todo, eran los propios socios. Cada miembro compraba una cuota social, una pequeña acción que lo hacía dueño de una parte de la cooperativa. Y aún más importante, existía la sección de ahorro y crédito. Los socios depositaban allí sus sueldos y esperanzas. Funcionaba como el Banco Obrero, donde el ahorro del pueblo se convertía en el combustible para financiar al propio pueblo. El segundo motor era el músculo comercial, las ganancias de sus propias empresas. La joya de la corona fue la cadena de supermercados Supercoop. Las ganancias no iban al bolsillo de un accionista, se reinvertían en la comunidad. El dinero de los fideos pagaba los ladrillos de los nuevos edificios. Era un círculo virtuoso. Y había un tercer motor, uno que usaron con prudencia durante décadas, pero que al final se convertiría en el arma que lo destruiría todo: la deuda. Pero el crecimiento no fue un camino sin obstáculos. A mediados de siglo, la cooperativa tuvo que enfrentar a su mayor competidor ideológico, el peronismo. El Partido Socialista, brazo político del Hogar Obrero, era un férreo opositor a Perón. Y la respuesta del peronismo no fue un ataque frontal, sino una estrategia más demoledora: usar el poder infinito del Estado para hacer que el modelo cooperativo pareciera irrelevante. El Estado peronista lanzó planes de vivienda masivos a través del banco hipotecario, a una escala y velocidad con la que la cooperativa no podía competir. Mientras el Hogar Obrero ofrecía autonomía, el Estado ofrecía justicia social inmediata, desde arriba. Fue como si un hipermercado estatal se instalara frente a la tienda del barrio construida por los vecinos. Y sin embargo, el Hogar Obrero sobrevivió. Gracias a la lealtad de sus socios y a la solidez de su modelo, superó la competencia del Estado benefactor.
demostró que la idea de la autonomía seguía viva. La gran ironía es que, habiendo sobrevivido a su mayor rival externo, el golpe mortal vendría, décadas después, desde adentro. Las generaciones de directivos de los años 80, muy lejanas al espíritu prudente de los fundadores, dieron paso a una nueva era de soberbia. Aquí violaron los principios. ¿Por qué construir un shopping? La respuesta es una mezcla de éxito y arrogancia. Fue una forma de avaricia corporativa que los alejó de su misión original. Para construir el monumental Spineto, inaugurado en 1988, la cooperativa usó el tercer motor, la deuda, pero de forma irresponsable, tomaron un crédito gigantesco en dólares. La peor decisión, en el peor momento. Meses después, Argentina se hundía en la hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín. Con la llegada de la convertibilidad de Menem en los 90, la deuda se volvió definitivamente impagable y el Spineto, pensado como fuente de ingresos, nació muerto. La caída fue brutal. El Spineto se convirtió en un agujero negro que absorbió los ahorros de toda la vida de sus socios. En 1991, la cooperativa se declaró en quiebra. Dejó un tendal de 200.000 familias ahorristas con sus sueños rotos. Es crucial aclarar algo, las familias que ya vivían en sus departamentos y los habían pagado, no los perdieron, su propiedad fue respetada. La tragedia recayó sobre quienes confiaron sus ahorros a la cooperativa. Los símbolos de ese imperio tuvieron destinos dispares, reflejando el nuevo mapa económico del país. El monumental Spineto, la joya maldita que provocó la caída, fue finalmente adquirido por la cadena Coto, convirtiéndose en uno de sus hipermercados. La cadena de supermercados Superco, por su parte, no fue comprada por un solo actor, fue desguazada, y sus locales fueron absorbidos por distintos competidores. Sí, el gigante de ladrillo se derrumbó. La quiebra dejó cicatrices profundas que aún hoy duelen en la memoria de miles de familias. La utopía material fracasó. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque el sueño de Justo y Moró no vivía solo en las paredes de sus edificios, sino en la convicción de que la gente común, organizada, podía cambiar su realidad. Y ese ADN, el del cooperativismo, sobrevivió a la quiebra. Y aquí está la clave, no sobrevivió porque un Estado lo rescatara. No fue un Robin Hood el que mantuvo la llama viva. Sobrevivió de la única forma en que una idea así puede hacerlo, por la pura fuerza de los ideales y la convicción de la gente común. Ese ADN es el que vemos hoy en cada club de barrio que pintan los vecinos, en cada centro cultural recuperado a pulmón, en cada nueva cooperativa de trabajo que nace, no por un subsidio, sino por necesidad y por principios. Y esa es, quizás, la lección final y más profunda del hogar obrero. Nos enseñó que las grandes estructuras, incluso las más nobles, pueden ser frágiles. Pueden caer por la soberbia o la mala gestión. Pero lo que es verdaderamente indestructible es la voluntad de un grupo de personas que deciden organizarse para construir su propio futuro. Bueno, esta historia nos deja ecos. ¿Qué pasa cuando una idea noble se choca con la realidad? Con los políticos, con la avaricia, con la manipulación de la gente, con jugar con la necesidad. A veces no es preguntarse si la idea era buena. La idea era buena, era necesaria. El problema es si nosotros, como argentinos, estamos a la altura de esas grandes ideas. Bueno, me gustaría saber qué pensás vos de esta historia. Que me los dejes en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.